El hipotiroidismo está presente cuando la glándula tiroidea no es capaz de producir la cantidad suficiente de hormona para la estabilidad del cuerpo humano. Cuando esta patología ocurre desde el nacimiento, es congénito y además de traer graves problemas de salud, su tratamiento debe ser lo antes posible. De este tema hablaremos hoy en Saludarte. Todo comienza a partir de las pruebas de los cordones umbilicales que, por supuesto, día alteraba. Doctora, ¿cuáles son las causas del hipotiroidismo congénito? Las causas del hipotiroidismo congénito pueden clasificarse en primaria, cuando el defecto está a nivel de la glándula tiroides. Existen causas secundarias, cuando el defecto se localiza a nivel central, o sea, hipotálamo o hipófisis, y están las causas periféricas, cuando hay un fenómeno de resistencia a hormonas tiroideas. Gypsy, ¿qué síntomas llamaron la atención de tus padres y los alertaron pensando que podías estar padeciendo un hipotiroidismo? Primero comenzar con el hecho de que somos una pareja gemelar, Jimau específicamente. Mi mamá me hace la historia, a los 19 días de nacida llegó un telegrama al consultorio médico de la familia y ya en la casa se iban evidenciando algunos síntomas y signos de la propia enfermedad. Y como teníamos la comparación con mi hermanita, ya se fueron dando cuenta de que la persona enferma era yo y ella la persona sana. Dentro de las causas primarias, que son las más frecuentes, o sea, las que más frecuentemente vemos, el 85% coincide con los defectos malformativos. Entre ellos están las llamadas digenesias. Y dentro de las digenesias, lo más frecuente es la agenesia, aplasia o atiriosis, o sea, que es que el niño nazca sin la glándula. En segundo lugar están las hipoplasias tiroideas, que es el tejido tiroideo pero de tamaño pequeño, que por tanto no funciona. Y está el tejido tiroideo ectópico, o sea, aberrante, fuera de lugar, que hace que también sea un tejido pequeño, digenético y sin funcionamiento. El segundo grupo de estos defectos permanentes, que sí son de por vida, son los defectos enzimáticos, o sea, que existe una insensibilidad de la estimulación de la TSH hasta los pasos de hormonosíntesis que conllevan a la producción final de T4. Están los defectos transitorios relacionados con 4 grupos fundamentales. La iatrogenia, que en nuestro país prácticamente está eliminada, pero hay que tenerla en cuenta, que es el uso de productos yodados, tratamientos, radioterapia, quimioterapia, o sea, procederes iatrogénicos que pueden llevar a la ablación de la glándula en el niño, en el fetico. Tenemos también el grupo inmunológico, que estas causas inmunológicas son las más frecuentes porque sencillamente sucede el paso transplacentario de anticuerpos de la madre al feto y bloquean una glándula tiroidea sana en el feto, que ya en la vida postnatal ese bloqueo desaparece y a los 3 años de vida nosotros logramos reconocer que ese niño tuvo un fenómeno transitorio, o sea, un hipotiroidismo congénito transitorio. El tercer grupo es la deficiencia de yodo, que en nuestro país desde el año 2010 se eliminó, o sea, Cuba tiene yodación de la sal desde el año 2010 y por tanto es una causa ya que está eliminada. Y nos quedan las causas idiopáticas, que es donde usted no puede precisar qué es lo que ha ocurrido para que este defecto haya aparecido. ¿Cómo se confirmó este diagnóstico? El día 20, después de haber llegado el telegrama el día 19 de nacida, nos trajeron al instituto, nos volvieron a repetir las pruebas de la TSH, la T3 y la T4 y diagnosticaron que la persona enferma era yo. Tuve diversa cantidad de síntomas, tuve macroglosia, isoglosia, tuve los ojos bastante hinchados, pérdida de peso, no comía, me costaba trabajo bastante, la deglución y así sucesivamente otros rasgos que denotaron que necesitaban un tratamiento. La indicación del tratamiento fue de inmediato. Sí, fue inmediato desde que se supo que sí era yo la persona que estaba enferma y que mi hermanita era sana. Yo tuve tratamiento desde el momento 1 en que me repitieron el análisis y se supo que sí tenía la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas o manifestaciones clínicas del hipotiroidismo en los niños? Bueno, los síntomas del hipotiroidismo congénito en los niños solo aparecen un 5% de ellos. Y es por eso la intención de la búsqueda sistemática y la búsqueda a tiempo. Son múltiples las manifestaciones y dependen de la severidad del hipotiroidismo, del momento, de la edad en que usted establezca el diagnóstico y el tratamiento,
pero depende también, pudiéramos decir, de las manifestaciones propias del déficit de hormonas tiroideas a nivel sistémico, o sea, a nivel de todos los órganos y sistemas. Los más frecuentes en el recién nacido, pudiéramos decir que es el momento de búsqueda importante de esta enfermedad. Hablamos de niños inactivos, niños con pereza para la alimentación, con dificultad para la alimentación, tienen un llanto ronco. Fenotípicamente, en este pequeño por ciento que hablamos, pueden aparecer manifestaciones en su rostro, tienen una facie tosca, el cabello implantado bajo, una nariz ancha, trilobulada, o sea que enmarca bien los lóbulos nasales, tienen macroglosia, o sea una lengua grande, que es una de las causas que hacen que la alimentación en ellos sea con mucha dificultad. Tienen exoglosia también, o sea que sacan la lengüita porque hay un fenómeno obstructivo que conlleva esto. En algunos de estos casos pueden tener bocio, solo en las formas enzimáticas en las que habíamos señalado, pero además tienen otras características, tienen una piel moteada, tienen íctero, un íctero que es íctero fisiológico pero prolongado y puede incluso agravarse. Las fontanelas de ellos están ampliamente abiertas. Podemos señalar también que hay retardo en la caída del cordón umbilical, pueden aparecer hernias umbilicales y aparece desde esta etapa tan temprana de la vida efectos tan importantes como es retraso del neurodesarrollo en cada una de sus etapas y retraso del crecimiento en longitud como tal, en caso que el diagnóstico y el tratamiento no se establezcan a tiempo. Los cambios se empezaron a notar sucesivamente, fui mejorando, comencé a aumentar de peso y así en todas las etapas de vida, sobre todo en los periodos más importantes del desarrollo, los 3 años, los 7, los 11, hasta el periodo de desarrollo de la adolescencia, de la juventud, que son periodos complicados y cada vez que me descompensaba siempre recibía la mejor atención por parte de mi doctora, que tengo mucho que agradecerle verdaderamente. El hipotiroidismo congénito, desde hace 35 años nuestro país ha logrado establecer un programa de pesquisaje o diagnóstico precoz a través de la determinación de la TSH neonatal a la punción del talón al 5º día de vida, con una cobertura de un 100% en nuestro país. O sea que todos los niños a partir del 5º día de vida se obtiene ese resultado, que es un resultado de sospecha, y se envían cada uno de ellos con un valor elevado por encima de 10.000 unidades por litro de esa TSH neonatal hasta un centro de confirmación donde usted interroga, realiza un examen físico y toma una segunda muestra confirmatoria de TSH capilar y además suma la determinación de T4 para confirmar el diagnóstico. Teniendo en cuenta tantas manifestaciones, ¿es personalizado el tratamiento? Sí, el tratamiento es personalizado y es muy importante, teniendo en cuenta que a pesar que existen elementos en comunes en el manejo de ellos, como es el manejo de dosis, que tiene un rango establecido, sí tenemos que tener siempre en cuenta que existe otra particularidad en los niños, como por ejemplo habíamos hablado de la asociación a otras malformaciones. Y por ejemplo en niños con cardiopatía tenemos que tratar de utilizar y ajustarnos a esa comorbilidad como a cualquier otra de las que pudiesen aparecer en estos casos. Primeramente me ahogaba mucho a la hora de degluir con las comidas con la misma leche materna, a la hora de succionar a veces no la diluía y entonces perdía mucho la respiración y el aliento y me asfixiaba. La pérdida de peso que fue muy notoria, bastante notoria respecto a mi hermanita, que mi hermanita engordaba semanalmente con las pruebas que hacían y yo lo que hacía era perder peso. También a la hora en los ojos, se me notaba mucho en los ojos tristes, caídos, hinchados, dormía mucho, no lloraba. Cuando empecé ya a observar los patrones, no fijaba la vista, ni me llamaba la atención la voz de mi mamá, ni me llamaba la atención una actividad que alguien estuviera realizando, que al contrario de mi hermanita sí realizaba todas esas actividades como debería ser según el periodo etario por el que estábamos atravesando. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de este trastorno, doctora? Hay 2 complicaciones muy importantes. Es el retraso del neurodesarrollo que conlleva a la aparición de retraso mental con la característica de ser severo e irreversible. Es una de las consecuencias o complicaciones más temidas y en función de eso es que se establecen estos programas de diagnóstico precoz.
La segunda importante es el retraso del crecimiento en longitud, o sea que está considerada una de las causas de baja estatura o baja talla, sin descartar la posibilidad de que puedan aparecer otras complicaciones, puesto que habíamos hablado que las hormonas tiroideas tienen efectos sistémicos, o sea a nivel de todos los órganos y sistemas y a nivel metabólico. Primeramente, la afectación así a nivel del sistema nervioso central que podría haber repercutido negativamente en mi desarrollo cognitivo, que hubiera afectado todas las esferas del área cognitiva, sobre todo el conocimiento. Gracias a ello y a que el diagnóstico temprano y a la atención temprana, hoy por hoy soy logopeda, me gradué de la universidad, he cumplido con todas las etapas escolares, con buenos resultados académicos y no solo escolares, sino también en la parte social de la vida cotidiana, que me he desempeñado como una persona normal, sin problemas en mi desenvolvimiento, en la casa, en la familia, en todas las esferas en las que me desarrollo, y gracias a eso ahora mismo puedo decir que soy una persona privilegiada porque he superado todos los niveles y las expectativas que se esperaban respecto a la enfermedad. ¿Qué podemos hacer para mantener una compensación adecuada de esta enfermedad en los niños? Bueno, tenemos establecido un protocolo del Programa Nacional de Hipotiroidismo Congénito, con un flujograma muy detallado, donde estos niños desde la confirmación de la enfermedad tienen un seguimiento clínico, hormonal e imaginológico, hasta que cumplen 21 años de edad, o sea, hasta la etapa de adultos jóvenes. Las causas transitorias identificadas a los 3 años, bueno, pues ellos sí, hasta los 19 años están con nosotros, que es el momento en que dejan la edad pediátrica. Al inicio, al estar tan pequeñita, mi mamá lo que hacía era que diluía la pastilla en una cucharita y alejado de las comidas, y en el momento en que fui creciendo me fue enseñando las dosis, cómo me la tenía que tomar, la sistematicidad que tenía que ser todos los días, que tenía que cumplir obligatoriamente con eso, que de eso dependía mi salud, y así sucesivamente hasta la actualidad, que nunca he dejado de tomar la pastilla y siempre he cumplido con todos los ciclos y todas las formas diferentes en las que me la han ido cambiando según la compensación y los niveles de compensación que pueda tener en ese momento. Como tuve una atención temprana, que fue lo mejor que me pudo suceder, todo eso se fue corrigiendo bastante rápido, que no dio tiempo a que hubieran problemas mayores, de mayor envergadura, realmente. Es muy importante recomendar, tanto para nuestras familias como para los trabajadores de la salud, para la atención primaria de salud, que está muy involucrada en este programa y relacionado con esta enfermedad, es el conocimiento, o sea, mantener el conocimiento sobre ella y cumplir cada uno de los pasos del flujograma establecido para que el diagnóstico de estos niños se establezca desde el 5º día de vida y lograr nosotros instaurar tratamiento, manejar a la perfección los protocolos establecidos para que no ocurran fallos y lograr la meta final, que es evitar el retraso mental severo e irreversible que provoca esta enfermedad. Las hormonas tiroideas T3 y T4 inhiben su propia secreción en un mecanismo de retroalimentación negativa, y sus funciones son fundamentales para el desarrollo neurológico tanto fetal como en los primeros años de vida del niño. Por esto es fundamental la administración correcta de hormona tiroidea levotiroxina en forma de píldora, que sin dudas garantizará la estabilidad de la glándula en su niño. En algunos casos, este tratamiento es de por vida. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.